Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Y hoy vamos a platicar sobre un tema que no solo nos ocupa, sino que además nos encanta, que es el tema de la divulgación de la ciencia. Y para ello me van a acompañar esta noche en el estudio el doctor César Domínguez Pérez Tejada. Él es director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. César, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mireya, por la invitación. Otra vez con nosotros en este programa. Y también está con nosotros la maestra María Emilia Belle Ruiz. Ella es la directora del Museo de la Ciencia Universum, también aquí en la UNAM. María Emilia, muy bienvenida y muchas felicidades porque estás estrenando el puesto. Así es, Mireya, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo en Observatorio. Pues la verdad para mí es un gustazo y yo creo que hemos platicado en otras ocasiones sobre el tema, pero nunca es reiterativo, diría yo, el hablar de qué es la divulgación de la ciencia y por qué es importante. Y luego vamos a ir avanzando y vamos a llegar en algún momento a por qué es importante tener un museo que se dedique a esto en nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria. Seguramente usted ha tenido la oportunidad de visitarlo. ¿Qué es la divulgación de la ciencia? María Emilia. Mira, hay muchas definiciones y entonces yo te voy a dar la que a mí me gusta más y sobre todo la que me gusta más asociada, como bien dices, a un museo de ciencias. Y esta es una definición de un divulgador de la ciencia inglés que se llama Peter Burns, que nos dice que la divulgación de la ciencia es toda actividad que nazca de la investigación científica, pero que permita acercarse al público, y la parte que me gusta más es cuando dice, y este acercamiento, cuando la divulgación está bien hecha, debe de provocar alguna de las siguientes, digamos en este panorama posible, alguna de las siguientes situaciones en quien lo recibe, que es el asombro, o sea, se vale maravillarse, y si solo te maravillaste con la ciencia, se vale y ya lograste algo. El asombro, la comprensión, el aprendizaje o la reflexión. Entonces, él nos está abriendo un panorama en donde uno puede generar productos de divulgación de la ciencia que vayan para la simple diversión, que vayan para la comprensión del mundo que nos rodea, que vayan para un aprendizaje que apoya la enseñanza formal de las ciencias, o simplemente el gozo intelectual de comprender algo diferente. Y a mí me gusta mucho su definición, porque entonces nosotros hablamos de que la divulgación de la ciencia es un diálogo en donde emitimos un mensaje que deriva de la ciencia misma y necesitamos que alguien del otro lado reciba este mensaje y se establezca un puente. Esta es una definición que sí nos habla de un diálogo. El otro siente, el otro opina, el otro aprende o no, algo hará con esa información. Pero entonces él también puede determinar qué quiere hacer a partir de aquello que se le brinda, ¿no? Entonces me gusta mucho esa definición. Es una definición muy linda porque además ciertamente pone un gran reto sobre los museos, porque no es solo pongo lo que puedo y quiero, sino que esto tiene que generar algo en el espectador que cabe en todo este universo que nos acabas de señalar. Sí, me gusta mucho la definición que acaba de expresar María Emilia, pero además tiene otra parte que es, en mi opinión, muy, muy importante. Pareciera que la divulgación de la ciencia en este sentido es, digamos, algo como de cultura. Y sí es cultura, claramente la ciencia es parte de la cultura, o al revés, como lo quiere uno entender. Pero tiene consideraciones que son realmente muy prácticas. Saber ciencia y que el público en general sepa de ciencia, y los museos en eso juegan un papel importantísimo, en una concepción ya muy general del museo, ¿no? El museo ya no es ese lugar donde tenemos nada más objetos, sino yo creo que vamos a platicar un poco más de esto adelante. Como el oso ese que está en el museo. El famosísimo oso, todo el mundo habla del oso, ¿no? De chiquitos nos dejó dormir muchas noches. Exacto, pero saber ciencia, y digamos, no ser científico, pero saber de ciencia y elementos científicos, y sobre todo el razonamiento científico, tiene consecuencias prácticas realmente muy importantes. Y yo creo que una de las más relevantes tiene que ver con cómo tomamos decisiones. Cómo tomamos decisiones como sociedad. Y bueno, estamos enfrentando aquí yo veo, por ejemplo, todo este problema del coronavirus y todas las decisiones que uno tiene que tomar con respecto a la probabilidad de infectarse, la probabilidad de que tenga un destino u otro, qué es lo que se tiene y qué no se tiene que hacer. Si uno conoce, no necesariamente a profundidad, cuáles son los elementos científicos que hay atrás de eso, entonces te permite tomar decisiones que realmente son muy relevantes
y exagerando un poco el argumento te podrían hasta salvar la vida. Entonces, ese es un extremo, pero hay muchísimas instancias en lo cotidiano que si uno supiera más sobre el fenómeno que estamos abordando, sobre la situación particular, podrías decidir de manera muchísimo más inteligente y con mayor beneficio para la persona que toma la decisión. Y para los colectivos también. Y para ¿no? los colectivos. Sociedad. Exacto. Los museos ahí, los museos de ciencias en particular, juegan un papel fundamental. Cuéntenos un poquito, ya lo hemos hecho en otros programas, pero la historia de Universum, ¿de dónde viene la idea de tener este museo en la universidad? ¿Tú, María Emilia? La historia viene de hace muchos años. Ya sueno como viejito y en esencia sí soy, pero es una idea que viene del doctor Sarukhan. El doctor Sarukhan, creo que empezó desde que era director del Instituto de Biología. Le propuso al rector de ese entonces que se hiciera un museo de ciencia. Estoy seguro que ocurrió también cuando fue coordinador de la investigación científica y por fin lo logró cuando fue rector de la universidad. Yo me acuerdo que él me lo ha contado muchísimas veces y la historia realmente es muy interesante porque él desde entonces se dio cuenta de la importancia que tenía un museo por las cosas que acabamos de narrar, ¿no? Y al final del primer periodo de rectorado del doctor Sarukhan se inauguró Universum. El Universum pues, la verdad es una larga historia y la confluencia de muchas personalidades importantes en la creación de este sueño, voy a decir, que fue un sueño colectivo. Que además era como una ausencia en lo que significa la universidad, ¿no? En el país. Exacto, en el país, sí. Pero también la universidad, ¿no? Muchas universidades en las cuales se hace ciencia, pues tienen sus museos o están asociadas con sus museos, ¿no? Y me gusta mucho la historia porque el doctor Sarukhan estaba terminando el primer periodo, no había ninguna garantía, a ver si no me regaña por decir esto, no había ninguna garantía de que se religiera, entonces escogieron el último día posible para inaugurar el museo. ¿Se acuerdan ustedes que estaba en las antiguas, que el Universum ahora estaba en lo que fue CONACYT? Así es. Entonces hubo que hacer ahí una serie de modificaciones en un edificio que no estaba diseñado para un museo. ¿Cómo se llamaba? El CUC, Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. Fue uno de los antecedentes importantes. El doctor Jorge Flores estuvo a cargo de todo el desarrollo de Universum y finalmente lo inauguraron un 12 de diciembre de 1992. Fue muy guadalupano el asunto, pero era el último día para hacerlo. Y desde entonces, bueno, tiene ya muchos años Universum, 26, si yo estoy bien, 26, 27. Sí, y bueno, pues fue realmente la vanguardia de los museos de tiempo, ciencia. ¿no? Sí. Estos 27 años se han ido... Yo te puedo platicar de otras cosas, es cierto. Se ha ido muy rápido el tiempo y el museo ha sido vanguardia, se ha consolidado y ahora vimos la necesidad de darle una renovación, que la renovación no significa mantenerlo igual, sino cambiar muchas cosas que ahora hacía falta cambiarle, ¿no? No sé si quieres agregar algo, María Emilia. Sí, me gustaría justamente hablar un poquito de por qué hay que cambiar mejor dicho, por qué hay que cambiar al Museo de Ciencias más que otros museos. Y básicamente... todos los museos están en permanente renovación de sus... Exactamente. De lo que están... ¿no? De sus hilos narrativos, de lo que presentan. Pero típicamente... Así es. Pero típicamente como surgen los museos, ¿no? Su objetivo principal es ser una institución que resguarda el objeto, ¿no? Entonces lo importante es el objeto, que nada le pase al objeto, que el objeto sobreviva siglos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, tenemos un museo del Louvre que abre en 1799, entonces, bueno, imagínate todo lo que llevan ahí de estar haciendo. Y ahí lo que quieres es estar viendo esas exposiciones que están desde entonces, ¿no? No le quieres tocar. No le quieres tocar, no la quieres mover y entonces no vas a renovar la Mona Lisa, ¿no? Como el público mismo, además, ya se apropia de ciertos bienes culturales y eso es lo que espera encontrar en el museo. Pero el Museo de Ciencias no trabaja con objetos, trabaja con conceptos, trabaja con ideas, trabaja con la ciencia, y la ciencia, una de sus enormes virtudes es que cambia y se reconstruye y se reinventa y busca mejores respuestas a los fenómenos naturales. Entonces tú no puedes tener un museo de ciencias anquilosado en las visiones conceptuales del pasado. Con el oso. Con el oso ahí en la entrada. Como de anfitrión, pero... Puede estar.
pero todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Terapias génicas, nanobiotecnología, en fin, hay tantísimas cosas, ondas gravitacionales, inteligencia artificial, que además, como bien comentábamos hace un momento, el Museo de Ciencias tiene una misión social, todos los museos lo tienen, pero el Museo de Ciencias tiene una misión social de acercar a la gente este conocimiento para que también tome decisiones. Y vivimos en sociedades científico-tecnológicas. No todo mundo tiene que ser científico, pero lo ideal es que todo mundo comprenda un poquito de ciencia justo para tomar estas decisiones informadas, porque aquí es donde vivimos y para el futuro todavía más. Y lo importante que es que los jóvenes, los niños y los jóvenes visiten estos espacios también para que se les encienda la llamita y la curiosidad de qué es lo que está detrás de todos esos inventos y de todos esos procesos y proyectos que se presentan en un museo de ciencia, cómo se hace ciencia, que es uno de los temas que más luego nos cuesta en nuestro modelo educativo de toda la historia, ¿no? Es que hay un estereotipo fuertísimo. Sí, que yo digo que viene desde las películas del santo, ¿no? Por lo menos en México, que era este señor con una bata que está un poco fuera de la realidad y que te la pasa metido en un laboratorio, ¿no? Y en realidad yo creo que esto ya lo he dicho varias veces y si lo dije aquí, perdón, pero la ciencia en realidad es una aventura intelectual que a veces pasa también a lo físico y que realmente ha transformado el mundo. Necesitamos darnos cuenta, y todos pues, de que hemos transformado el mundo principalmente a través de la ciencia. No siempre bien, también es cierto, ¿no? La ciencia ha generado grandes logros y también ha generado muchos de los desafíos que estamos enfrentando ahora. Hay muchas preguntas ahí. Y se puede usar para cosas buenas y para malísimas. Cosas malas, igual que cualquier herramienta, tú puedes usar un desarmador para hacer una máquina increíble o para asaltar a alguien en un pecero. Está clarísimo. En realidad es una decisión nuestra lo que hacemos con el conocimiento. Y uno no puede renunciar a eso. Y yo creo que también está en nuestras manos, perdón que haga este brinco, pero acaba de ocurrir hace muy poquito la COP, ¿no? La conferencia de las partes, Naciones Unidas. Y sacaron este informe que habla de los desafíos para este siglo. Y en los desafíos, en realidad, cuando uno lee eso, pues te da muchísimo miedo, ¿no? O sea, las cosas que podrían pasar en el siguiente siglo. Y viéndolo... ¿Qué te parece si vamos a tener que hacer una breve pausa? Okay. Ya saben ustedes, como invitados recurrentes a este programa, pero vamos y regresamos con los desafíos de la ciencia para el siglo XXI. Okay. No se nos vaya, regresamos enseguida. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí platicando con María Emilia y con César Domínguez sobre el tema de los universos, el Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, y estamos platicando de divulgación de la ciencia y la importancia de la ciencia, y nos quedamos con los desafíos de la ciencia. ¿Cuáles serían del siglo XXI, en realidad? Exacto. ¿Cuáles serían para la ciencia hoy, desde esta perspectiva del museo, los desafíos que tiene la ciencia en el siglo XXI? Bueno, en realidad son muchísimos. Hay una lista enorme en este informe que les comentaba. Los más importantes, los 5 más importantes son todos ambientales, tienen que ver con el ambiente, y a mí lo que me sorprende es que todos son problemas que podríamos abordar si hubiera una decisión importante con respecto a cada uno de esos. Luego otros tienen que ver con las enfermedades emergentes, tienen que ver con el cambio tecnológico que va a haber para los siguientes años, que está relacionado con la inteligencia artificial, que está relacionado con la biotecnología. Todas estas cosas van a modificar por completo la interacción que tenemos entre nosotros y entre nosotros con la naturaleza. Está encima. ¿No? Y pareciera como que no nos damos cuenta. Estabas comentando hace un momento del cambio climático. Cambio climático que, pues, mejor decirle cambio global, porque afecta prácticamente todo. Y hace, ¿qué?, 30 años, hubo muchísima gente, muchísimas voces que lo advirtieron,
y en realidad pues no vemos que haya ocurrido mucho, ¿no? Y muchísima investigación detrás. Mucha investigación, está súper bien Eso no documentado. exacto. Y pareciera que pues, la gente que toma las decisiones jamás vio eso, ¿no? Entonces, ahí la importancia, si uno sabe de todo esto, sabe distinguir entre lo que parece o lo que cree de lo que son hechos, yo creo que las decisiones podrían haber sido mucho más atinadas y obviamente es un ejercicio en el subjuntivo, pero estaríamos en otra situación si esas personas que tomaron las decisiones en su momento hubieran las pasado por un museo de ciencia. Exacto. Universum se va a transformar, se está renovando, está en este proceso y fíjate que una de las cuestiones que queremos hacer es plantear en uno de los pisos lo que acabas de decir, cuáles son los grandes retos, porque queremos que el visitante pues no solo venga y a lo mejor entienda un concepto muy cerradito y muy empaquetadito, sino que también se vaya con preguntas. Porque también es una manera en la que la ciencia trabaja, no solo está buscando la respuesta final, al revés, a veces justamente esta búsqueda te da más preguntas y es mucho más interesante eso que lo que encontraste, ¿no? Entonces queremos que ese proceso también se viva en el visitante, que lleguen y encuentren algunas respuestas, pero no todas, que se cuestionen algunas cosas. Y el último piso del museo está ahorita planteado para justamente hablar de estos desafíos de los que nos comentaba César y sacar revolucionados a los chavos pensando en el futuro está aquí al alcance, pero además cuando yo llegue a ese futuro a mí es al que me va a tocar. Entonces conviene mucho que desde hoy lo vaya pensando y que sea Universum quien se lo presente. Y a mí me gustaría además decir también que, mira, los museos de ciencia surgen en 1969. Para el mundo museal es tardísimo, ¿no? Pues teníamos museos que ya tenían siglos y apenas nacemos los de ciencias por ahí. Y una de las cosas que justamente promovemos con este nacimiento es el cuestionamiento. Y yo siento que hace rato que nos está faltando retomar esta función museológica, incluso de incomodar, ¿no? Incomodar. Y entonces que a partir de ahí se organice un debate. Que salgas con más dudas, con más inquietudes, con más procesos de raciocinio, ¿no? Así es. Que te obligan a tratar de entender por qué está pasando lo que está pasando. Que apeles a la curiosidad del visitante, ¿no? Y un poco a esa zona de no confort, ¿no? Sí. Porque como bien decían, el futuro nos plantea desafíos y no vamos a estar con mucho confort y necesitamos opinión, información. Y bueno, y estos chavos que nos visitan, pues son, siempre decimos, el futuro, y los pobres chavos han de decir qué mundo me están dejando, pero bueno, más vale que sepan que de entrada la UNAM y el Museo de Ciencias de la UNAM pues está sobre los datos, está en contacto con los académicos y a través del museo les está ofreciendo un poco estas miradas. Entonces la renovación justamente está buscando ser este puente de información para que ellos puedan acercarse a nosotros y conocer el trabajo que se hace en ciencia y en la UNAM, desde luego. Así es, y yo creo que es tan importante, a veces piensas y retrocedes en el tiempo y realmente las escuelas en general en este país tienen una carencia importante y es la enseñanza de la curiosidad. El chamaco curioso, la chamaca que hace preguntas, generalmente se vuelve incómoda, ¿no? Sí. Acabas de decir una cosa importantísima y voy a abundar un poco sobre lo que decía María Emilia. Yo creo que una característica de los científicos es ser incrédulos. Es decir, como cuestionar todas las cosas, ¿no? Y no dar todo como, pues, porque está escrito o impreso, es verdad. Exacto. Esa es la primera y debería reflejarse en el museo. Y ya que habló María Emilia del último piso del museo, déjame retomar un poquito. En esta renovación quisimos darle un sentido al museo, no que sea un conjunto de salas, que todas son de ciencia efectivamente, pero ¿cómo están ordenados? Sí, ¿qué historia cuenta? ¿Qué historia cuenta, no? Y en realidad cuenta la historia de la cultura. O sea, sin humanos no hay cultura, sin humanos no hay ciencia y sin humanos no tendríamos el planeta que tenemos, ¿no? A ver, sería otro, pues. Y el museo quiere recrear ese proceso. Entonces, la planta baja es el entorno natural. Entonces, que los visitantes vean cómo era el entorno natural de nuestros ancestros, lo que había que saber para sobrevivir en aquel entorno. Entonces tenemos 3 salas que yo digo que son muy naïve: el océano, la atmósfera y la tierra, que la tierra vamos a empezarla ya muy pronto. El océano ya está.
Océano ya está. El primer piso tiene que ver con ese conocimiento sistematizado en la ciencia, mucho más de lo que uno se imagina de un museo de ciencia. Y el tercero son las consecuencias de la planta baja del primero, que son los grandes logros y los grandes desafíos. Por eso está ahí esta sala del hábitat. Y quiero comentar sobre una cosa más que dijo María Emilia, que es muy importante. No queremos decir las cosas como si fueran hechos ya terminados. En realidad lo que es muy importante es que la gente haga que ella haga un análisis de lo que vio. Y una de las salas que esperamos que también va a estar este año, tiene que ver con algo que estamos llamando en este momento, no está definido, la sala de la toma de decisiones. Y entonces la idea es que uno recoge un montón de información a través del recorrido del museo y terminas, o idealmente terminas, en esta sala en la que te enfrentas a tomar una serie de decisiones. Con base en la información. Exacto. Y las decisiones que tomas se reflejan en un escenario futuro. Entonces tú puedes ver en qué te equivocaste sin que haya digamos, el mejor camino, porque eso no es cierto, pero simplemente cuáles son las consecuencias de que tomé A en lugar de B, y entonces hay un escenario, luego pues me puedo regresar y volverlo a hacer. Y yo creo que es una salida ideal, porque generalmente tenemos todo esto que, pues los famosos compromisos, ¿no? Si le quito acá, pues si pongo aquí, necesariamente le quité aquí y acá, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr de alguna manera el mejor equilibrio en una situación particular? Y para eso estamos trabajando pues en diferentes escenarios que son, puede ser desde una cosa muy simple que podría ser, por ejemplo, decisiones financieras, u otras de cómo me baño, cómo uso el agua, ¿no? Entonces estamos en eso, esperamos que a final de año estaremos inaugurando esa sala, pero creo que es muy importante que el visitante se lleve la idea de que hay un concepto en el museo, ¿no? Que es no solamente es un museo de ciencia para aprender ciencia, sino refleja parte de lo que somos, ¿no? Que a mí me parece increíble. Y yo creo que uno de los corazones de un museo de ciencias es justo esto, apelar a la reflexión. Entonces me parece muy padre esta apuesta que están haciendo en términos de generar escenarios que la gente vaya tomando decisiones a través de, no sé, juegos, procesos lúdicos, y vaya confrontándose con el resultado de sus decisiones. Exacto. ¿No? Sí. Porque eso en este país no suele ocurrir hasta que, o sea, tenemos una poca cultura de la prevención. Pues tú arriésgate, ¿no? Vas a ver hasta dónde topas. No pasa nada, no pasa nada. Y nos cuesta mucho razonar hacia el futuro. Y bueno, creo que en este país y en el mundo, vis a vis lo que está ocurriendo en términos del cambio climático, que sabemos lo que está pasando, sabemos por qué está pasando, sabemos cómo podemos evitarlo y seguimos pisando el acelerador. Así es. Entonces, la importancia de transformar este espacio en este lugar de procesos mentales me parece tan importante. Sí. Y además, típicamente, sobre todo de lunes a viernes, recibimos visitas de grupos escolares, ¿no? Y entonces ahí se da un aprendizaje colectivo, que siempre es una experiencia muy bonita. Pero el hecho de que hacia el final tú, a través de esta museología, que es una museología particular, que se llama la museología del punto de vista, que básicamente inventamos los museos de ciencia, ¿no? En donde justo tú empiezas a pedir que el visitante también opine, se cuestione, reflexione, responda, ¿no? Analice todos los datos que ha obtenido. Tienes este grupo que viene de un compartir comunitario y hacia el final, sí, cada quien, ¿no? Con su interior, ¿verdad? Tiene que dar las respuestas de cómo resolvería una serie de cosas. Entonces, yo creo que también es muy interesante que en la renovación de Universum estamos jugando con museologías distintas para que haya una parte que sí es la construcción grupal del conocimiento, pero hacia el final cada quien se lleve sus preguntas. Ahí cambiamos la museología por completo y queremos sacarlos entonces sí ya cada quien con su propia reflexión. Entonces, ¿Y eso lo trabajan en grupos con los chicos en el mismo museo o cómo se hace ese proceso? Tenemos ahora un grupo de trabajo, es una colaboración muy importante, pero supongo que no puedo hacer comerciales. No hay manera de hacer una renovación como la que estamos pensando si no tenemos ayuda de muchos lugares. Entonces, sin duda, la universidad está haciendo su parte de manera muy intensa, pero tenemos colaboraciones con varios sectores, ¿no? Y uno de ellos tiene su parte parte del equipo son ellos, parte del equipo es de Universum, y luego recurrimos a muchos expertos en toma de decisiones, pero ahí la verdad es que a mí me fascina el tema porque
Están los psicólogos, están los economistas, están los sociólogos, están los biólogos, porque todos estudian la toma de decisiones desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces estamos en ese proceso y muy pronto, en realidad estoy aventurándome un poco, vamos a empezar a hacer estas cosas con pruebas, es decir, invitar a público, además público de diferentes edades, porque un niño toma decisiones que no son iguales a las de un adolescente o las de un adulto, y pues estamos en la construcción, pero pues es una cosa que me parece realmente fascinante. Pues es que además tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y sobre todo esta segmentación de edades es muy importante, porque no podemos incluso transmitirles la información que hoy les podemos dar a los adultos en temas de cambio global, Sí. que la que le puedes dar a un joven, ¿no? Porque le estás cargando una responsabilidad tremenda de una información muy poco halagüeña, y realmente no está hoy en sus manos hacer la diferencia, aunque sí está en sus manos construir el futuro diferente. Sí. Pero cómo se razona eso también es muy importante, porque hay una enorme responsabilidad también de qué información le damos a cada grupo. Claro, es ¿no? importantísimo. ¿Qué puede hacer? No le des información que no puede hacer nada con ella porque lo va a solo lo va a frustrar, frustrar. ¿no? El problema de los científicos es que y yo creo que ha ocurrido así, tú me corriges, María Emilia, durante mucho tiempo, es que los científicos trabajando en divulgación de la ciencia, sin el equipo de divulgadores, lo que hacemos es expresar lo que nos gusta a nosotros y como lo entendemos nosotros. Es como cuando los papás le compran juguetes a sus hijos. Que hombres, hubieran querido el papá. Te compras el que tú quieres, ¿no? Exacto. Y lo mismo pasa con el museo. Así es. Y bueno, hay varios ejemplos ahí que no voy a comentar, pero lo que necesitamos es que la información sea información que se entiende, que tiene un componente lúdico muy importante, y los niños juegan un papel aquí fundamental, ¿eh? Yo bueno, lo he vivido con mis hijos durante ya muchos años, que son los que me decían papá, así con ese papá que suena horrible, de que de cuando estás haciendo algo que ya no es políticamente correcto. Entonces, hay una influencia realmente importante. Entonces, los niños, los jóvenes, tendrían que ser nuestro público, y sobre todo una cosa que he comentado mucho con María Emilia, que saquemos el museo de sus paredes, que vayamos también a otros lugares. Ese ¿no? es un tema importantísimo y bueno, pues ese será materia de otra plática, ¿no? Del museo en la calle, el museo en los diferentes espacios. Bueno, pues María Emilia, César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. La verdad ha sido un placer. Gracias a ustedes. Es un gran proyecto, Museo de las Ciencias Universum es un gran proyecto de esta universidad. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche, gracias al equipo de TV UNAM que hizo posible este programa. Hasta la próxima.